Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Señor Cuídense. Ospina, ¿eso no es una opción o sí es una opción? Es decir, los que ya están en Colombia, se quedaron en Colombia, empezar a deportar venezolanos, ¿es una opción? No, eso no existe. No. Eso no es posible. Es decir, primero desde el punto de vista humanitario eso no tiene una aceptación internacional de nadie. Yo creo que independientemente de que tengamos que gastar más o menos recursos, la posibilidad de sacarlos es ninguna. No podemos. Es decir, yo creo que todos hemos visto en Bogotá, en los supermercados, muchachos trabajando, en las bombas de gasolina, en la calle vendiendo productos, en el Transmilenio ofreciendo dulces, lo que corresponda. El punto concreto es la posibilidad real de generar un proceso de deportación masiva no existe. No funcionaría. Yo no creo que los colombianos estemos de acuerdo con eso. Otra cosa distinta es tener que manejar más recursos. Ahí no es mucho lo que vamos a poder hacer. Es decir, conseguir recursos adicionales no va a ser fácil. Es decir, yo se lo digo como asambleísta público, es decir, los recursos que hay en este momento son muy escasos. Tenemos un hueco grande, un hueco casi de 26 billones. Digamos que los vamos a recortar a 10, 12, lo que toque, pero va a tocar utilizar los mismos recursos disponibles. Pensar que vamos a conseguir más recursos, o que Chile nos va a mandar una plata importante para ayudar a los venezolanos, o que España va a mandar 10 millones de euros, eso no es real, eso no es real. Entonces nos toca afrontar una realidad, es que el país pues, está recibiendo migrantes por todos lados, una realidad muy dura. Cuando uno camina por las carreteras colombianas, los ve caminando, ve señoras embarazadas, hombres cargando niños sin zapatos. Es decir, es una situación muy complicada desde el punto de vista humanitario, y eso hay que afrontarlo. Es decir, la posibilidad de devolvernos a Venezuela es ninguna, eso no va a pasar. Y el segundo punto es que pues tenemos un Maduro muy complicado, muy difícil, un dictador ya muy enraizado. Yo veo una situación muy deteriorada, es decir, la inflación, la situación económica, uno pensaría que en algún punto tiene que reventarse, pero eso decíamos hace 2 años y no pasó. ¿Y por qué no sería una opción, como dice el señor Ospina, si Donald Trump llega con esas políticas de migración, separa familias, los niños de 3 años no saben dónde están sus mamás, el deporter in chief fue Barack Obama? Es decir, ¿por qué el señor Ospina dice eso no es una opción y los grandes potencias de otros países lo hacen? Yo creo que Y tiene sus políticas muchas... migratorias clarísimas. No, pero yo creo que nosotros también tenemos nuestras políticas migratorias muy claras, y yo estoy de ¿Sí acuerdo son con el doctor. claras? Yo creo que sí, estamos permitiendo que los venezolanos ingresen y les estamos atendiendo, no solamente desde el gobierno nacional, sino desde los gobiernos territoriales. Y yo creo que el doctor Ospina también tiene razón en esto. Hay que tener en cuenta que el tema de deportaciones masivas a una dictadura, yo creo que no sería de buen recibo a nivel internacional. Una cosa fue lo que hizo Bill Clinton en los 90 frente al fenómeno de las maras. Hay que tener en cuenta que en Los Ángeles se convirtió en la ciudad principalmente receptora de los excombatientes de las guerras centroamericanas, especialmente los salvadoreños. Llegó un momento en que se les salió de las manos y Bill Clinton tomó una decisión polémica, pero existían dos cosas que quiero resaltar. Primero, comenzó a deportar a todos los extranjeros indocumentados que tenían antecedentes penales. Entonces ahí hay un punto que es determinante. Que el número en Estados Unidos era muy grande, sí. Que en Colombia no existe número, ahí hay una diferencia. Y en segundo lugar, los exportó a países que ya estaban en condiciones democráticas completamente diferentes. El primer año de la deportación, por lo menos a El Salvador, es el año de 1996, 4 años después de la firma del proceso de paz. Tenían unos recursos internacionales que también les permitía adelantar eso. Yo no veo al gobierno colombiano enviando deportados a venezolanos a un país donde hay un dictador y con dinero o con algún tipo de recurso debajo del brazo para que lo reciban. Yo creo que es imposible. La política colombiana en términos migratorios yo creo que es clara: recibir a los venezolanos, disponer de recursos para atenderlos, y la sola mención que hizo el canciller Carlos Holmes Trujillo ayer de disponer la realización de un COMPES para atender esta situación en términos fiscales, yo creo que confirma que Colombia tiene el tema claro. Representante, los colombianos pueden estar preguntándose también, yo tengo necesidades, aquí hay un montón de necesidades, hay cuestiones de salud, de educación, bueno, como en todos nuestros países de América Latina, que no están resueltas por el Estado, pero se están supliendo las de otros. ¿Qué se les dice a los colombianos que se preguntan eso hoy? Efectivamente, el país ha aguantado y con generosidad viene atendiendo a la población venezolana, pero eso tiene su límite y sus autoridades tienen que salir a definir cuál es el límite, porque eso
como he utilizado la expresión, no es un barril sin fondo, y por eso sí me preocupa las cargas tributarias que pueda ocasionar, no solamente de la problemática de los venezolanos, sino que hay que decir con claridad que la situación fiscal del país no está boyante, y eso nos va a obligar a apretarnos el cinturón de muchas maneras, tanto al gobierno, pero también al ciudadano que nos está viendo. Y sobre este tema de la deportación, un comentario muy breve, Andrea, porque hay que ver cuál es el fenómeno de estas personas que están llegando de Venezuela y que están entrando a engrosar los grupos armados ilegales. No los podemos perder de vista. ¿Qué dicen los informes de inteligencia? ¿Se podría deportar a una persona si hay alguna sospecha de que tienen alguna cercanía con esos grupos armados? ¿Es excesiva la medida? Yo a Duque no lo veo, al presidente Duque no lo veo deportando venezolanos, como sí lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, que deportó a un joven venezolano de 28 años, Loren Saleh, y que hoy está en el SEBIN, 4 pisos bajo tierra, siendo torturado por la dictadura, y ese es un caso lamentable y triste que no se puede repetir en Colombia, pero por motivos de seguridad nacional, de seguridad ciudadana también, habrá que entrar a revisar el vínculo. Entonces usted no cierra mucho la puerta a esas deportaciones, revisando qué antecedentes. Yo no sería absolutamente, cuando hablaba el profesor Libreros de las maras, si está la presencia de venezolanos vinculada a algún tipo de actividad criminal, pues se judicializará conforme a las leyes colombianas, pero en otros casos no podemos descartar una herramienta como la deportación para salvaguardar los intereses de Colombia y de los colombianos. Señor Ospina, ¿qué le parece lo que dice el representante? Sobre todo quizás a venezolanos que hayan infringido la ley. Incluso lo estaba haciendo Chile con colombianos que tenían un fallo, tenían un juicio, pues los estaban sacando de las cárceles y deportándolos a Colombia. No, eso sí es correcto. Es decir, si un venezolano viene a delinquir, pues hay que deportarlo. Eso sí no tiene el menor problema. El punto es un poco más complejo cuando uno piensa en una familia que tiene niños, por ejemplo, y sabe perfectamente que ellos no han cometido ningún delito, que vienen porque tienen una necesidad muy grande y que si uno los deporta, en términos reales, está condenando a morir de hambre al niño. Entonces eso sí es muy difícil. Muy difícil, es decir, desde el punto de vista humano, pensar uno que uno no va a aceptar que esa es una realidad que está allá y que aquí coma poquito o coma mucho va a comer, allá no. Entonces es complejo. Los que violan la ley se van, sin duda, eso sí no tiene ningún problema. Es decir, uno que esté vinculado, por ejemplo, en el Catatumbo, con los grupos que ya, es decir, la información que uno tiene es que casi el 80% de los hombres que están trabajando armados allá son venezolanos. Ya en este momento eso ya pasó, ya ocurrió. Obviamente, si uno captura a alguien que está cometiendo un delito, tiene que deportarlo, punto. Entonces, eso es sin miramiento mayor. El punto es más complejo cuando hablamos de situaciones de personas que realmente son honestas, de personas que realmente tienen una necesidad vital muy compleja. Sí. Y también hablamos de una necesidad en términos fiscales del país muy compleja también. Nosotros tenemos un espacio fiscal muy reducido y nos toca ser supremamente eficientes. Pensar que vamos a generar más gasto público para poder atender a los venezolanos, yo no lo veo realista. Nos toca trabajar con lo que hay y nos toca ser muy solidarios desde el punto de vista de comunidad, de sociedad, de colombianos con venezolanos, que en últimas somos la misma nación. Claro, pero usted dice, nos toca trabajar con lo que hay, y muchos se pueden preguntar, ¿lo que hay qué es? ¿O lo que hay es suficiente? ¿Hasta para qué alcanza? Yo creo que por ejemplo en términos educativos perfectamente podemos cubrirlos a los niños venezolanos que lleguen. Yo no creo que tengamos mayor problema porque tenemos espacio. Tenemos espacio en los colegios, tenemos recursos suficientes, de hecho tenemos docentes de sobra en este momento. Ese punto no me preocuparía. El tema de salud es más complejo porque el tema de salud requiere más recursos. Pero en un momento determinado toca, es decir, si un niño venezolano, o un papá, o un viejo, o el que sea, una señora, llega enferma a un hospital, toca atenderla. Eso no hay punto medio. Es decir, que sea venezolana o no sea venezolana es indiferente. Podría ser China, igual tocaría atenderla. De acuerdo. El punto central es, tenemos que trabajar con los recursos disponibles. Pensar que vamos a conseguir más recursos adicionales es iluso. No veo de dónde, no tenemos los recursos. Entonces toca trabajar con lo que hay. Y ser lo más eficientes posible. Pero no vamos a poder generar una migración masiva o deportarlos, eso no tenemos cómo hacerlo. Ahí es donde yo... la realidad, ya están aquí, hay que atenderlos, hay que ver cómo los podemos colocar a trabajar,
hay que ver cómo podemos hacer el mejor uso de ellos, y yo pienso que en el largo plazo esa migración es mucho más beneficiosa de lo que la gente cree. Ahí es donde yo puedo llegar a disentir, porque es que lo que me preocupa es que Maduro desconoce que hay una crisis humanitaria, y eso es tapar el sol con un dedo, pero salió sonriente y campante de Naciones Unidas en la última Asamblea General. Y cuando escucho estos discursos que hay que trabajar con lo que hay, me parece que termina siendo una actitud, con el respeto de mis compañeros, pero que termina siendo un poco complaciente, que yo sé cuáles son las circunstancias y nadie tiene la receta mágica para resolver esto de buenas a primeras, pero de alguna forma estamos siendo conformistas con la realidad que tenemos. Que si es que alcanzan los colegios para los niños, y sobre todo los niños venezolanos, que a uno le parte el alma verlos en televisión caminando por las carreteras colombianas, pero tenemos la ilusión en Colombia de llegar a la jornada única escolar, y faltan 40.000 o 17.000 nuevas aulas para poder cubrir una situación de esas. Entonces decir que es que los colegios alcanzan no es del todo cierto, y los recursos del sistema de salud también están bastante deteriorados. El porcentaje de personas en el régimen subsidiado es bastante alto y va en aumento, y los contribuyentes y los recursos propios del Estado no dan para cubrir esa demanda. Entonces yo sí creo que llegó la hora de generar una gran olla de presión para que la dictadura sea verdaderamente aislada y no se agote ningún mecanismo pretendiendo nuevamente que el dictador salga de su zona.